seguir actuando. Doncs per què no anem trucant a un restaurant, no direm el nom, però això és real, és un restaurant en el qual hi participen personatges ja d'una certa edat i vosaltres voleu provar. Hola, buenas noches. Mire, nosotras, mi hermana y yo, hemos venido a cenas aquí, sobre todo una que lo pasamos muy bien, ¿verdad, Pili? Sí, lo pasamos muy bien. Que actuaba Ramón Calduch. Entonces, nosotras somos artistas también y sabemos que hacen actuaciones que los artistas son mayores. Sí, bueno, pues que ahora no hacemos actuaciones, hacemos solo cena baile, sin actuaciones. Ah, no, ya se han retirado las actuaciones. No, se han retirado, de momento no hacemos. Ah, pero podríamos conectar con alguien que si lo vuelven a hacer... Pero es que en ese momento no está. Si quiere pasar un día por aquí, nos deja la información. Sí, pero queremos hacer, ¿verdad?, actuar delante de la persona para que nos vea. Bueno, esto es difícil. Di algo. Nosotros aquí estamos muy liados. Pero déjenos su teléfono, lo que nos tiene que decir, dejar su teléfono. Pero perdona, ¿tenéis previsto que esto siga funcionando? Pues no lo sé, o sea, de momento no sé lo que haremos mañana, o sea, de momento hacemos cena baile nada más. Ay, con lo que me gustó aquella... Hacemos cena baile con música en directo, con un teclista, esto hasta enero. A partir de enero no le puedo decir, pues no sé lo que haremos. Pues nosotras éramos las Brócoli, bueno, somos ya mayores, pero no es en pasado, somos las Brócoli y somos equilibristas y nuestro nombre... Es que la persona que se cuida de esto no está en este momento. Pero podríamos llamar otro día y entonces hablar con él. Sí. ¿Usted cree que tendríamos posibilidades de poder actuar allí? A ver, es que estamos ahora, mire, estoy ahora con un banquete. Sí. Con los novios en la puerta. Los novios, pero mire una cosa, ¿sabe de algún otro restaurante que tengamos acceso a actuar? Pues no lo sé, señora, es que ahora estoy liado, estoy muy liado. Soy el metro, el encargado, tengo un banquete ahora que me están entrando los novios. Ya, es una pena porque, claro, nosotros estábamos aquí y nos habíamos pensado que tendríamos posibilidades y estábamos bastante... Claro, aquella noche, la verdad, disfrutamos tanto con Ramón Calduch. Bueno, pero es una cosa... Antes lo hacíamos con actuaciones y cena baile. Sí. Ahora hacemos solo cena baile, no hacemos actuaciones, no me puedo prometer nada. Ya, pero nosotras tampoco tenemos mucho tiempo de futuro. Lo que tiene que hacer es pasar por aquí, ofrecerse al jefe, o yo mismo, me deja su teléfono, ¿cuándo podríamos su dossier, me trae un dossier, me deja todo y yo... Si aquellas fotos que tenemos tan bonitas. Sí. Yo no me puedo comprometer en nada. No, pero más que nada que nosotros nos gustaría hablar con él en directo, ¿no? Aquí, estamos todos los días, de 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. ¿Y es posible que el día que pasemos estemos el jefe? ¿Qué día está él, el encargado? No está. Yo sí que estoy todos los días. Yo no puedo decir que todos los días estoy aquí, de 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Es que claro, nosotras si venimos... Entra y sale, yo qué sé. Claro, si venimos y no sabemos si está, nosotras también nos cuesta. Pero le va a decir lo mismo que yo. Ya. Que hasta enero no pensamos hacer otra cosa, o sea, hasta enero haremos cena baile. Sí, pero si nosotras ya hacemos nuestra representación... Que no se va a comprometer él tampoco. Ya, pero por lo menos sabemos si gustamos o no gustamos. Yo qué sé, señora. No, para saber si hay posibilidades. Somos equilibristas, las Brócoli, no sé... Tengo trabajo, señora. Es que, ¿me entiende o no? Sí, lo que pasa que... No me puedo comprometer en nada. O sea, yo sé lo que hacemos ahora, hoy, esta noche, hacemos cena baile esta noche. No, lo que pasa que nosotras, que hacía tiempo que no... Vino aquí vino al buffet y vio la cena baile. Sí, vi y las actuaciones. Sí, y actuó Ramón Calduch. Sí. No, por eso que pensábamos que nos habíamos preparado bastante, como llevábamos un tiempo así, claro, sin actuar, nos habíamos preparado bastante y entonces, claro, ahora al decirnos eso nos ha dejado así un poco paradas, ¿no? Más que nada que... ¿Se comprometieron ustedes? Bueno, hablamos con una señora que nos dijimos, somos las Brócoli, nos dijo... Bueno, pues que a ver, esa señora aquí no pinta nada, o sea, quien manda aquí es el jefe, después el jefe yo. Ya. O sea, que conmigo no se ha comprometido y con el jefe aún menos. Ya, pero nosotras estamos llenas de ilusión todavía. Bueno, pues que no puedo decir nada, señora. Ya, vale. O sea, que no hacemos actuaciones. Ya, pero sí, para dejarle el dossier y las fotos. ¿Qué pasa que un día me deja el dossier, entonces, toda la información, sí, pero no tendrían que ver el número. Más que nada, porque saber... un número, que no tengo tiempo, señora, de ver un número. Aunque quede conmigo y no, porque si hay trabajo aquí, yo no puedo estar con ustedes. No pueden hacer un número aquí, ¿dónde lo van a hacer? ¿En una boda?
No, nosotros contábamos con eso, con que hubieran representantes así de señores mayores, y entonces pensábamos, bueno, pues cabría la posibilidad. ¿Porque ustedes trabajan gratis o cobran? Hombre, nosotros pensábamos... Cobrar. Entonces nosotros tenemos que entrar en el presupuesto de ustedes. Ya, bueno. No, el presupuesto tampoco es mucho. Vale, por ver. Porque se encarga, es más que nada por llegar a los bártulos que nosotros tenemos, pues más que nada para pagar al chofer, ¿no? Yo no puedo estar ahora con ustedes, que tengo una boda, os vuelvo a decir. Sí, nosotras además Estoy también... de trabajo, señora. También